3, 2. Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy expondremos sobre el tema el transformismo y antigüedad. Los integrantes que forman parte de esta exposición son Cruz Lisbeth, García Valencia Erika Biel, Gómez Montes Juan Pablo, González Hernández Francisco Jaciel, Julián García Daniel Alejandro, Juárez Ingrid Samara, López Ruiz Dana, Ruiz Guillaumín José Antonio, y su servidor, Labriega Toledo Amir. Como inicio, hablaremos sobre el transformismo, en donde hablaremos de Lamarck. Comenzaremos hablando sobre la teoría de Lamarck. Esta es la primera teoría que presenta una estructura clara y coherente sobre la transformación. Tiene el mérito de admitir la existencia de una evolución de las especies a través del tiempo, de formas de vida menos complejas a más complejas, y trata de darles una explicación racional, aunque resultó equivocada. Simple a lo complejo, y cada escalón representaba un nivel superior de organización de manera lineal. Como gran observador, estudió y clasificó minuciosamente a los invertebrados, tanto actuales como fósiles, correlacionando así el registro fósil, un parentesco entre el año y las especies. Las antiguas eran simples, mientras que las más recientes eran Lamarck, que los seres vivos evolucionan adaptándose a las condiciones, circunstancias y ambientes en los que se desarrollan, y la diversidad de situaciones a las que pueden estar sometidos habría propiciado la gran diversidad de formas de vida actuales. Aportó también la prueba de la existencia de fósiles de forma de vidas diferentes a las actuales, razonando sobre la imposibilidad de que éstas no fuesen sino formas intermedias entre las actuales y considerando lo anterior, planteó la hipótesis de que existe una transformación de las especies a través del tiempo. ¿Qué es lo que defendía Lamarck? La teoría evolutiva de Lamarck es una teoría evolucionista, como la de Darwin, lo que significa que defiende la idea de que los seres vivos no somos entes inamovibles, que fueron creados así y que han mantenido sus características intactas a lo largo de los años. Existen 3 leyes que fundamentaban la teoría de Lamarck. 1. La necesidad de adaptarse. Lamarck estaba seguro de que las especies tenían que ir cambiando a lo largo del tiempo, pues el medio cambia constantemente y los organismos que no estén bien adaptados a él están condenados a la extinción. A continuación, mi compañero Francisco les comentará las otras 2 leyes que fundamentaban la teoría de Lamarck. Bueno, la segunda ley de la modificación de características en vida, el segundo principio de la teoría de Lamarck hace que todo en ella falle, y es que el lamarckismo defiende la idea de que los seres vivos somos capaces de adaptarnos al medio a lo largo de nuestra vida como individuo, es decir, que podemos ir cambiando nuestras características morfológicas en vida. En el lamarckismo, primero son los cambios en los hábitos forzados por las circunstancias y posteriormente la respuesta a esas nuevas necesidades conllevaría a una lenta adaptación de los organismos que con el paso del tiempo quedaría fijada genéticamente. El que un grupo de animales o plantas se viesen obligados a cambiar sus hábitos forzarían cambios orgánicos para adaptarse a las nuevas circunstancias. La herencia de caracteres divididos es el tercer principio que terminó por hacer que la teoría de Lamarck fuera rechazada. Es que el lamarckismo defendió que esas características que se adquieren en vida pasan a la siguiente generación, es decir, que los cambios a los que se somete un individuo a lo largo de su vida pasan a su descendencia, o sea, sus hijos. Lamarck formuló como mecanismo por el que las especies se adaptan a las circunstancias, la transferencia de las modificaciones experimentadas por los organismos en vida al conjunto de las especies mediante un proceso lento y sostenido. Sostuvo que si una raza estaba sometida a las mismas condiciones ambientales y estas condiciones se prolongaban durante mucho tiempo, se transformarían adaptándose a ese ambiente. Como mecanismo, propuso que las transformaciones que los organismos experimentados en vida sometidos a los diferentes ambientes, con el paso del tiempo se fijarían en su descendencia, lo que hoy conocemos como transferencia horizontal. Advirtió que ese proceso es un proceso tan lento
que desde nuestra capacidad de observación pasaría inadvertido. Según las dos leyes que formuló, los cambios que se producen no son en el individuo, sino en la población. O sea, no en uno, sino en muchos. Y no son cambios inmediatos, sino que se fijarían a lo largo de una prolongación, se prolongarían durante mucho tiempo. Lamarck, para explicar esa consolidación de las modificaciones que se experimentaban los organismos, habló de una especie de fluido presente en ellos. No existían en aquellos momentos ningún tipo de conocimiento sobre los mecanismos de herencia, sobre la genética. Esta parte de la teoría carece de interés y podría decirse que quedó inexplicado, como podría transferirse a la herencia tales caracteres adquiridos. Razonamientos de la investigación. Dependiendo de los hábitos de cada una de las especies, se llega a la conclusión mucho más precisa, como por ejemplo, toda circunstancia creará una necesidad en el animal o la especie, el que tiene que adaptarse a todo a lo que esté a su alcance. Para lograrlo e ir mejorando al hacer constantemente esta actividad fuera de sus posibilidades y de su alcance como animal, su organismo está casi obligado a modificar su genética y morfología para así llevar una vida más útil, fácil y cómoda. Ejemplos de la teoría de Lamarck, como lo son las aves, que se han adaptado con sus alas a los diferentes climas y hábitats, donde se desarrollan más grandes y alargadas o más pequeñas y chatas. Así es el caso del pingüino. Esta ave, que aunque tenga alas, no le sirvan para volar, sino más bien para nadar y para buscar su comida. Otro ejemplo son las jirafas, que sin duda esta es una de las partes más populares de esa teoría de Lamarck. Es sobre el cuello de las jirafas. Ese es el ejemplo clásico de las ideas de Lamarck. En este ejemplo se puede ver cómo el ambiente es el que impone el cambio del individuo. Para Lamarck, todos los individuos son iguales, pero surgen nuevas conductas o hábitos que llevan a que ciertas partes del cuerpo sean más utilizadas que otras, y esto conduce al desarrollo o la atrofia de esas partes. Estas modificaciones son transmitidas a la descendencia. A continuación, le explicará mi compañera Elizabeth lo siguiente. Bueno, en esta parte es más que nada la explicación de cómo es que se fue evolucionando y las adaptaciones corporales que fueron sufriendo con el paso de los años para llegar a la jirafa que podemos observar hoy en día. La teoría coherente, en donde se propuso que los organismos evolucionaban y esto hacía que se empujaba, por así decirlo, a modificar ciertos rasgos físicos de diferentes organismos para que tuvieran un cuello, en este caso las jirafas, pues más largo. Al principio esto era como extraño, ya que la jirafa pues tenía un cuello pequeño, pero con el paso del tiempo pues fue evolucionando hasta lograr que la jirafa alcanzara cosas en lo más alto, que en este caso su alimento. El ejemplo más claro del lamarquismo pues es el ejemplo de las jirafas. Al principio podemos observar cómo una jirafa pues tiene el cuello corto y le cuesta trabajo alcanzar las hojas de una rama alta para pues alcanzar su alimento. Y pues después de mucho tiempo, vemos cómo va evolucionando poco a poco hasta alcanzar perfectamente las hojas del árbol sin tener complicaciones o algo parecido. Eh, bueno, es para que pues la jirafa tuviera esto, se hizo a sus alimentos, pero que cada vez hacía como más seco en la zona en donde estaban, y entonces eso hizo que recurrieran los animales a pues a comer de los árboles o cosas así. De acuerdo con Lamarck, la jirafa moderna evolucionó de antecesores que estiraron sus cuellos para alcanzar las hojas de las ramas más altas, ya que en su entorno pues se volvía más seco, y de modo que la hierba y los arbustos empezaron a escasear cada vez más y pues necesitaban recurrir a alimentarse de las hojas de los árboles con mayor frecuencia. Los animales que no luchaban por acceder a las hojas de los árboles estirando pues el cuello, bueno, tenían la facilidad de morir más rápidamente, porque pues no le entraba alimento a su organismo. Y mientras que los que estiraban el cuello no solo sobrevivían, sino que pues eran el más fácil
fácil acceso a su alimento y pues de esa forma se podían desarrollar más. Bueno, esta característica física del cuello más largo fue transmitida a vez. Tenemos otro ejemplo de su teoría, pues al observar dibujos de los antepasados de los elefantes, pues, pues se podían apreciar como el cambio que tenían en su trompa y pues de ahí se puede observar como también cómo fue cambiando como su forma y su textura también. Las trompas de los elefantes pues sería en versión elefante su nariz, pues. Y bueno, la única diferencia que tenían estos mamíferos es que su nariz era mucho más larga y más flexible. Bueno, su nariz era un tubo que tenía dos orificios que permitían que el aire y el oxígeno entraran y expulsaran los gases tóxicos que su cuerpo ya no necesitaba. En esta parte vemos que es increíble ver cómo fueron evolucionando poco a poco las especies y en el caso del elefante, pues su trompa no solo tenía un uso, sino que también se usaba su trompa como si fuera un brazo o una mano, ya que podía y actualmente pues puede agarrar comida u otros objetos con su misma trompa. Bueno, de aquí pasamos al transformismo y sus mecanismos. Lamarck, en su teoría, especies que cambiaban a lo largo del tiempo y que el cambio de las especies era gradual, iba además de formas más simples a más complejas, pues se pretendía que se llegaría a tener un tipo de especies más perfecto, digamos, y bueno, en el proceso de evolución también implicaba la capacidad para que las especies se adaptaran a un nuevo estilo de vida. Otros puntos que también entran y forman parte del transformismo es que los organismos que se conocen hoy en día han permitido en la Tierra y han sido creados y modificados por la misma. A medida de que el mundo va evolucionando, pues las circunstancias como que se van volviendo más simples gracias a las capacidades que van adquiriendo otras especies para que puedan consumir o cosas así. Acá también otro punto importante en el transformismo y sus mecanismos entra que todo, toda especie terrestre, por así decirlo, se desarrolla sus órganos a conveniencia para que sean mucho más útiles para las siguientes generaciones y que la diversidad se va desarrollando gracias a la aparición de las nuevas especies evolucionadas. Y de aquí podemos pasar a que, ¿en qué falla la teoría de Lamarck? Pues aquí en lo que falla es que es como en la explicación y en las características que dio a conocer cuando empezó a modificar a ciertos organismos. Y un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, que decimos que puedes llegar a tener mayor musculatura si haces ejercicio en los brazos o en tu cuerpo, pero eso no quiere decir que esta característica pase a tu descendencia. Pues sí, frescos, pero en tu descendencia no se pueden presentar. Y también que en pensar que las características adquiridas podrían ser heredables, esto no puede ser posible. En esta parte, pues se dice que les cortó la cola o hizo una experimentación con la cola de unos perros y pues esperaba que los perritos nacieran sin cola o con cola más corta, pero pues no fue posible porque sí se hace la modificación en el animal, ¿no? Se hace la modificación física, pero no se puede hacer genéticamente. Mm, y si se hace algún cambio dentro de una especie, pues se verán los resultados en la misma y como lo decía anteriormente, no se podrá ver los cambios en su descendencia. Y aquí podemos ver los méritos del lamarquismo. Bueno, en esta parte, en los méritos del lamarquismo, podemos decir que Lamarck formó los seres vivos
o dijo que los seres vivos evolucionaban adaptándose a las condiciones, a las circunstancias y ambientes en los que se desarrollaban las mismas y a la diversidad de situaciones a las que pueden estar sometidas. Habría proporcionado la gran diversidad de formas de vidas actuales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se modificaba alguna especie, esta especie se tenía que adaptar a las condiciones en las que pues estaba viviendo, en los que se encontraba y pues de esa forma pues desarrollarse de alguna forma. Y pues eso sería todo de mi parte. Bueno, le dejo el lugar a mi compañero Eric, que él les explicará la teoría de Aristóteles. Gracias, Liz. En la historia de la filosofía, la teoría del conocimiento de Aristóteles es uno de los ingredientes intelectuales más relevantes en la construcción de la cultura occidental. De hecho, aunque nunca hayamos oído hablar sobre este sabio griego, por lo difícil que puede hacer esto, hoy en día, sin darnos cuenta, sus obras filosóficas nos están influyendo en el modo de pensar. A continuación veremos en qué consiste la teoría del conocimiento de Aristóteles, una manera de entender el modo en el que se forma nuestra actividad intelectual. La primacia de los sentidos. Según la teoría del conocimiento de Aristóteles, los sentidos son el punto de partida de cualquier forma de conocimiento. Eso significa que cualquier información susceptible de desencadenar actividad intelectual está contenida en los datos sensoriales, crudos, que entran a nuestro cuerpo a través de los ojos, oídos, el olfato, etc. En ese sentido, el pensamiento aristotélico se diferencia claramente de las ideas de Platón, para quien lo que nos rodea no puede ser conocido ni puede generar actividad intelectual significativa, dado que lo material es mutable y está cambiando constantemente. La creación de conceptos, tal y como hemos visto, el proceso de generar conocimiento empieza con estímulos sensoriales. Sin embargo, hasta esta fase, el proceso es igual a lo que, según este filósofo, ocurre en la mente de otras formas de vida animal. Este conocimiento es de tipo sensible y no es exclusivo del ser humano. Así pues, aunque todo empiece con la impresión perspectiva, es necesario que esa información pase por una serie de mecanismos mentales. Conocer es identificar, como Aristóteles admite que la realidad está compuesta por elementos cambiantes. Para el conocer significa saber identificar qué es cada cosa. Este proceso de identificación consiste en reconocer la causa eficiente, la forma, la materia y la final. Todo esto son potencialidades que para Aristóteles residen en la materia y que permiten comprender cada cosa y en qué se transformará. Así la combinación entre imaginación y memoria no solo hacen que retengamos una imagen de lo que hemos experimentado mediante los sentidos, sino que nos aportan una primera pieza a partir de lo que podemos ir comprendiendo cuáles son las potencialidades de cada cosa, de qué manera es y cómo va cambiando. Por ejemplo, gracias a esto sabemos que de una semilla puede salir un árbol y también que una parte del árbol puede ser usada para construir una casa y barcos. La creación de universales. Paralelamente a la creación de la imagen generamos un inversal de esa idea, es decir, el concepto que aplicaremos no solo a lo que hemos visto, oído, tocado y saboreado, sino también a otros hipotéticos elementos con los que nos hemos entrado en contacto directo, por un lado, y otros que no habíamos visto antes por el otro. La primera clasificación científica de los seres vivos se le debe a Aristóteles. Esta aportación hace que se considere hoy en día como el padre de la biología. A través de la observación, Aristóteles elaboró un meticuloso análisis que implicó a más de 500 especies. Otra de las contribuciones del filósofo fue en el campo de la zoología, gracias a la clasificación que hizo de los animales según si tienen sangre o no la tienen. De aquí se distinguen dos grupos. Por un lado, en Jaima, donde situaba aquellas especies con sangre, como mamíferos, anfibios, peces, aves y reptiles. Y por otro lado, Anaheima, conformado por aquellos seres vivos que no tenían sangre,
como los pulpos, calamares, insectos, gusanos, arañas, etc. A pesar de que la clasificación aristotélica de los seres vivos hoy en día no está vigente, su aporte sirvió a su discípulo Teofrasto de Esos a realizar una primera ordenación de las plantas, hecho que lo designaría posteriormente como el padre de la botánica. Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía empírica en donde las experiencias es la fuente del conocimiento según su teoría hilemórfica. Cada entidad o sustancia sensible está compuesta de materia, aquello que constituye las cosas, y forma lo que organiza la materia, siendo esta última su esencia. Entre muchas otras contribuciones que tuvo demasiadas, Aristóteles formuló la teoría de las generaciones espontáneas, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, acto y potencia. Algunas de sus ideas que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud. Y ahora los paso con mi compañero Juanpa, que le seguirá explicando más sobre el tema. Muchas gracias, compañero. Hoy platicaré sobre la teoría de George Cuvier, el padre de la paleontología moderna. Su teoría comenzó en base a los estudios de los gatos momificados, encontrados por la invasión de Napoleón en Egipto. Esto llevaba a una conclusión: la más mínima alteración del ecosistema llevaba al fin de todos los seres vivos, dando a entender que todo es una balanza equilibrada por cada ser viviente en este mundo. Aquí tenemos un ejemplo de un megaterio o un perezoso gigante. Si observan sus huesos y la forma en la que están compuestos junto a su orden. Como dato curioso, Cuvier propuso que los fósiles eran el resultado de la extinción de los animales creados por Dios o Yahvé. En las catástrofes bíblicas o productos que sucedían a la creación, así como por ejemplo un animal que no hubiera entrado en el arca de Noé, no dejaría ese vestigio por su existencia. Él se basaba en los antiguos y en los actuales seres vivos, a los cuales agrupaba por sus características estructurales, dentición, forma, tamaño, también por el grupo en el que pertenece, y se crea así la anatomía comparada, pero sus conclusiones caen en el fijismo y proponen la teoría de las grandes catástrofes para la extinción de las especies, evitando de nuevo poner en entredicho la obra del creador. Cuvier desarrolló una forma de organización debido a sus estudios y a su profesionalismo. Pudo clasificar a los animales por su anatomía y morfología: vertebrados, articulados, moluscos, los invertebrados de cuerpo blando y los radiados. Dicha clasificación se basa en el análisis de dos conjuntos y de funciones principales, junto a sus órganos dedicados a su relación. La forma del corazón y la circulación, que serían las actividades centrales o funciones vegetativas en las cuales se halla vínculo el aparato respiratorio, y también el cerebro y las médulas espinales, que gobernaban lo que denominamos la función animal. Se encontraban ligados con el sistema muscular y servidos por el mismo. Esto se permitía la distinción de muchos animales con apariencias extrañas y que algunas personas desconocían, y a muchas otras para su organización de la vida natural. Él también sostuvo que la cualidad de la vida se opone a la manifestación de la afinidad química en los elementos que forman el cuerpo, y considera irracional que la fuerza que une a los elementos del cuerpo tenga una identidad química, teniendo una postura firme y un respeto por las teorías aristotélicas.
en las especies inmutables e invariables. La vida no se reduce a lo que vemos de ella y que aprendiera todas sus riquezas, por lo cual es necesario resurgirle a su pasado. Esto fue la conclusión en la que las especies, en la que Cuvier concluyó, que las especies antiguas actuales son las distintas, aunque tuvieran un parecido enorme y fuesen de la misma familia. Sostuvo que por lo menos tendría que haber una especie intermedia entre uno y otro. Un ejemplo es el perezoso gigante o megaterio y el perezoso actual. La diferencia entre uno y otro son 10.000 años, pero debería haber una especie intermedia, en este caso, entre el perezoso y el perezoso gigante, pero no lo hay. Pero a distinta época. Por lo mismo llegó a la conclusión de que ciertos periodos de la Tierra en donde las catástrofes eran enormes y extinguían a la mayoría de las especies de la megafauna, para después ser repoblada por los nuevos animales que existen actualmente. O sea, los nuevos animales que tenemos en nuestra época son los que repoblaron la Tierra, y los antiguos fueron los que se extinguieron ese momento. Muchas gracias por su atención, compañeros. Nosotros fuimos el equipo 2. Hasta luego.